¿Cómo están todos? Es un privilegio poder conversar con ustedes en esta última sesión de la Carta de Tesalónicas, de la Tesalonicense. Es un privilegio enorme, enorme. Tú sabes, un privilegio que va más allá de nuestras mismas comprensiones. Es un privilegio que en esta carta nosotros vemos cuántas veces Pablo le habla a estos hermanos y a esta iglesia. Y antes de esto, antes de introducirte el texto, simplemente algo que escribí anoche, tarde de la noche ya, después que, tú sabes, hay que ver su serie de vez en cuando para no perder el carisma. Pero algo que yo escribí acerca de esta serie, de esta carta, de esta respuesta que Pablo le da, yo escribí algo de reflexión, de meditación, de corporación a lo que esta carta revela, a lo que esta carta contiene. Los pensadores del siglo XXI le han llamado mucho nombre, mucho título a estas dos cartas de Tesalonicense, pero yo me voy a fijar en una sola cosa. Y de ahí yo puedo sacar un libro que habla acerca de esta carta, solamente de esta carta, solamente de una sola carta, a pesar que son dos y están conectadas. Y la otra solamente tiene 3 capítulos. Pero esta carta me llenó tanto que yo escribí lo siguiente. Esta carta de Tesalonicense no habla del privilegio que una iglesia tiene cuando avanza y tiene coinonía, luz, revelación, utopía, humildad, paz interna, gozo interno. Si vamos a leer esta carta de Tesalonicense, vamos a leerla con el espejo o con los lentes de Cristo. Esta carta está centrada con una sola doctrina, la doctrina de la predestinación elevada. En otra palabra, la doctrina de lo que viene, la doctrina de lo eclesial. Tiene ética moral por donde quiera, ética cristiana por donde quiera. Esta carta tiene mucho que decir, mucho que hablar, mucho que nosotros tenemos que entender el panorama completo de que esta carta revela la actitud de una iglesia sumamente importante, sumamente elocuente, sumamente real, sumamente vívida, sumamente ordinaria. Esta carta habla acerca de nuestro apoyo, de nuestra revelación, de nuestra conquista. Esta carta habla de un antes y un después, de lo que está por venir y de lo que el cristiano va a gozarse en sí misma. Esta carta tiene mucho que revelar, revelarnos aún más y más profundamente, porque es una carta teológica para la ética cristiana y tiene con base la venida, el gozo de los santos, la venida y la perseveración de los santos, y por ende tiene una esperanza viva, tiene una esperanza inconmovible, tiene una fe cimentada en el Evangelio de Cristo. Esta carta habla mucho del Evangelio, de la buena noticia con respecto a lo que Pablo pensaba conforme a lo que Galacia hacía, a lo que Tesalonicense hacía. Esta carta tiene mucho que decirnos a pesar de nuestra ira, enojo, contiendas o cualquier otra cosa que usted le pueda llamar. Yo he titulado mi mensaje de esta mañana para ustedes: honrando a tus líderes en todo a la luz del Evangelio y su saludo final. Hay mucho que escudriñar aquí, hay mucho que ver aquí, hay muchos que centrarnos nosotros aquí con lo que en realidad esta carta tiene que decirnos. Y algo bien claro que me gusta es que esta carta está ordinariamente, déjenme aquí poner mis notas por aquí, ya para entrar a lo que nosotros vamos a venir diciendo. Deme un momentico. Ok. Entonces, como le venía diciendo, este panorama que nosotros vamos a ver es un panorama que el texto habla complejamente. En su contexto, el texto habla en divisiones.
en divisiones. La primera división está cómo nosotros debemos honrar a los demás, cómo nosotros debemos de empaparnos de lo que los demás nos dicen, cómo nosotros tenemos que actuar con los demás a la luz del Evangelio, cómo nosotros tenemos que relacionarnos con otros líderes. Hermanos, una de las cosas que me gusta es que lo que Pablo subraya aquí como líderes, Pablo subraya aquí como líderes que accionan. Como líderes que accionan. Ellos no se quedan parados. No. Son líderes que accionan. Pero usted lo va a honrar. Usted sabe de qué manera usted lo va a honrar. Usted lo va a honrar en la oración. Usted lo va a honrar en el consejo bíblico. Si están yéndose a la deriva. Pero Pablo subraya también aquí que ellos trabajan arduamente. Ellos deben de trabajar por el evangelio y deben de trabajar por las ovejas. Cuando se habla aquí de líder, no se está hablando solamente de un pastor. Se está hablando de aquel líder que enseña, que predica, que habla, que revela, que dice lo que en realidad es de una manera a otra manera. Esto aquí es inconcebiblemente cristocéntrico porque tiene mucho que ver acerca de la realidad del panorama o de la revelación que dice la enseñanza acerca del líder. Acerca de cómo el líder debe de manejarse y acerca como el ministro también. Porque los dos ministran bien, ministran a la manera como Dios quiere. El líder está expuesto en un cargo para modelar, para hablar y para corregir. Pero Pablo habla aquí de la palabra mapoyana. De la palabra mapoyana tiene mucho que decir. Mapoyana viene del griego. Y mapoyana en su contexto es patomolusos. O mejor conocido como léfotos en inglés. Que viene dando un giro en el versículo 12 al 14. Nosotros lo vamos a ver más adelante. Solamente te estoy ilustrando y para apoyarme lo que vamos a venir diciendo. Pero antes de entrar a los pasajes, antes de orar, déjame ilustrarte esto. Déjame decirte lo que dice Pablo en otro versículo para que nosotros estemos de acuerdo con aquellos que se apoyan o hacen imperios en otros imperios. El texto de Romanos 15:20 dice: de esta manera me ofreceré a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquello a quienes nunca le fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Eso está en la Reina Valera. Capítulo 15. Pablo no está diciendo aquí que no es que no voy a honrar eso a donde Cristo está siendo nombrado, sino que no quiero honrar de otra manera, pero no quiero ir ante ustedes para predicarle el evangelio, la buena noticia acerca de Cristo, a donde ya Cristo está siendo nombrado. Porque sabes que nosotros vamos a tener entonces una mala respuesta acerca de aquellos orgullosos, altaneros, maestros falsos, hipócritas, envidiosos. Hello. Hermanos, en estos días simplemente estoy ilustrando, todavía no tengo pasado, todavía no he orado. En estos días estaba hablando con un amigo, me voy a reservar el nombre, de Reino Unidos. Y yo le dije: ven, ora por mí, por esto. Y él me dijo: Ismael, pero es que no hay necesidad. No hay necesidad que sea tanto por eso. Deja que Dios hable, deja que Dios actúe y síguete centrando en la palabra de Dios, en la oración, con tu novia, con tus amigos, con los compañeros de tu trabajo. Sigue poniendo la mirada al frente a Cristo. Y él oró por mí por eso. Y me dijo: ¿tú sabes por qué nosotros abrimos capilla de 250 personas simplemente para informarle? ¿Tú sabes cuántas, no
Nosotros abrimos capillos de 300 mínimo de gente. Preparamos a hombres ahí para ir. Ismael, recuérdate que Jesús vino por lo más vulnerable, lo más pequeño, y Jesús no aceptaba no solamente competencia, Jesús no quería todo el mundo Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento para que ninguno perezca, y eso nosotros lo sabemos porque lo dice en Pedro, pero Dios quiere corazones quiere poco, con corazones dispuestos, con corazones obedientes, con corazones conforme a su carácter. No se necesita elocuencialidad en el Evangelio. Se necesita precisión, obediencia y formación. Y él me decía, un pastor de Renuncia, no me voy a reservar el nombre porque muchos lo conocen. Entonces él me decía, mira, tú tienes aquí y tienes aquí, tú eres el que decides. Tú tienes aquí o tienes allá, tú eres el que decide. Hermano, la forma como nosotros malinterpretamos algunas veces la honra es porque, déjame decirte algo, la honra tiene un costo. La honra tiene un costo y no superficial. Y no orgullo apariencia de piedad. Y no orgullo con disfraz de piedad. Yo soy amigo de otro y honro a otro por lo que hacen, no porque ellos hacen algo meramente cristiano, sino porque están cementados en las verdades de Dios. Y yo honro esas cosas. Hermanos, no nos dejemos engañar. La apariencia de piedad sembrada con el orgullo, no hay bondad. Déjame repetirte eso. La apariencia del orgullo, cuando está cimentada de piedad, no hay bondad. No hay misericordia por otro. Allí tienen más de 15 capillas en Reino Unido que él me contaba, todas formadas a 375, 85, 285, 300, 305, formando hombres sin apariencia de piedad. Aquí en este Santo Domingo es grande, sumamente grande. Hay mi iglesia por donde quiera que ni saben cómo está viviendo esas ovejas de esa iglesia. Y discúlpenme por yo hablar de esta manera. Perdónenme por yo hablar de esta manera. Pero la verdad hay que decirla y la verdad sale a la luz. La verdad trae la luz y la verdad habla la luz. Hermanos, Dios no tiene sombra de variación. Nosotros lo vemos eso en la serie que tenemos en el Antiguo Testamento. Dios es único. Pero hay un texto que John Piper, John MacArthur y R.C. Sproul contaban mucho. ¿De qué le sirve al hombre ganarse a todo el mundo y que perdiera su alma y que pierda su alma? Hermanos, decía alguien por ahí, un refrán de Moca, un tío mío que toda mi familia son de Moca. Él decía: mira con quién anda y te diré quién eres. Mira con quién anda y te diré quién eres. Mira con quién anda y te diré quién eres. Hermanos, Dios necesita una iglesia saludable. Esto lo escribía yo anoche en la madrugada. Cementada, saludable, anclada en Él. Pero ¿sabe qué? Con un corazón puro, tierno, apacivo, obediente y dispuesto a honrarlo a Él sobre todo. Y honrar a los demás al igual como Él mismo. Porque eso es lo que dice Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De la noche a la mañana no se hace un hombre. De la noche a la mañana no se hace una iglesia saludable. De la noche a la mañana no se hace una vida conforme a lo que nosotros entendemos y malinterpretamos algunas veces. De la noche a la mañana no se hace un hombre, y de la noche a la mañana no se hace una iglesia, y de la noche a la mañana no se planta una iglesia, y de la noche a la mañana no se planta un pastor. Debes de comenzar por lo más mínimo, lo más pequeño. Que se te sobre el elogio son tu problema. Que todo el mundo te elogea, tienes que revisarte, porque cuando todo el mundo te elogea, cuando todo el mundo no te maldice y todo el mundo te elogea, tienes que revisarte. Lo mismo que John MacArthur decía en una cita. Escucha la cita de John.
de Johnny. Yo le digo Johnny igual que RC. A veces se me sale John MacArthur. Pero él decía lo siguiente: cuando todo el mundo te elogia, tienes que tener cuidado con tú mismo. Cuando todo el mundo te maldice, dale honra a Dios en todo. Cuando todo el mundo te persigue, sigue dando gloria a Dios. Y cuando nadie te persiga y nadie te murmure y nadie te critique por la labor que tú haces en el Evangelio, debes de comenzar de nuevo la oración que comenzaste una vez. Confiesa tus pecados. Estás erróneamente caminando mal. Y con esto nosotros podemos orar. Señor, mientras vemos estos pasajes, mientras sea tú hablándonos a nuestro corazón, llénanos. Pero no nos llenes superficialmente. No nos llenes con un retraso. Danos obediencia a tu Hijo, con tu Hijo. Necesitamos eso. Y como el mensaje pasado, ayúdanos a velar, a interceder, a estar alerta, a estar lúcido, en la madrugada, donde todo el mundo está tranquilo, donde nadie se oye. Ayúdanos a escuchar tu voz. Señor, tenemos este grupo aquí preparado para eso, para orar, independientemente de género o nación. Padre, tu palabra es verdad y todo sale a la luz. Tu palabra es verdad y en la carrera de la fe se sabe quiénes no y quiénes sí. En el progreso de tu evangelio, de la luz de tu evangelio, glorifica tu nombre sobre toda esta nación, sobre todo este país y por lo que está pasando en el Medio Oriente. Por lo que pasó hace unos días en México. Danos de tu misericordia, de tu amor, de tu bondad, de tu perdón. Ayúdanos a reconocer cuando estamos mal. Ayúdanos a entender que separados de ti, nosotros nada podemos hacer. Glorifica a tu pueblo, glorifica a tu audiencia. Háblanos, que sea tu palabra, no el predicador, no el líder, no el pastor, tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es viva, tu palabra es omnipotente, tu palabra es omnisciente, tu palabra es eficaz. Háblanos, ayúdanos, guárdanos. Ayúdanos a entender cada pasaje de esto con la formalidad de tu verdad. Te lo pedimos, Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta es la palabra de Dios, capítulo 5, versículo 12 al 22. Nos paramos ahí, hacemos un recorrido y terminamos con el saludo final. Esta es la palabra de Dios viviente. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra de ellos, del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes. Le dan orientación espiritual. Ténganle por mucho respeto y de todo corazón demuéstrenle amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todo. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en todas circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que dicen, retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Cuando usted escucha el vocablo de Pablo, usted se da cuenta que Pablo tiene una sola regla, una disciplina que concuerda o amarra o es la bisagra de entrada. ¿Sabe por qué? Porque Pablo termina en el 21, si no pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. Más atrás, Pablo nos dice en el 19, no apaguen al Espíritu Santo. ¿Puede una iglesia apagar al Espíritu Santo? Sí. En el 18 nos dice, le estoy dando reversa para atrás, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús.
16, estén siempre alegres. 17, nunca dejen de orar. 16, estén siempre que alegres. 15, asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Párate ahí. El sufijo de Pablo es aléjense de toda clase de mal. Más allá Pablo viene y nos dice, aléjense de toda clase de mal. Aléjense. Estén siempre alegres. Todo lo que usted va a ver aquí es ética, pero con disciplina. No hay amonestación. ¿Por qué no hay amonestación? Sí, aparece una sola amonestación, pero esa amonestación no es algo irritado, como Pablo decía más atrás, en los capítulos 3, capítulo 2, capítulo 4. No está agitado. Pablo está haciendo memoria, le está haciendo memoria de lo que ya le venía diciendo. Pero Pablo, ¿por qué termina honrando a esta gente, hablándole que honren a esta gente? Porque esos líderes que Pablo subraya aquí eran maestros que vivían ahí en Tesalónica y se incluían a la iglesia de tesalonicense para eminentemente ellos cooperar colectivamente de lo que Pablo está anunciando. Ténganle mucho respeto, valoren la obra. Ahí para la palabra valoren, hónrense, sométanse. Estén de acuerdo con cada cosa que yo diga, retengan lo bueno, rechacen lo malo. Pero ¿saben qué? No paguen a nadie mal por mal. Esa es la razón de la eficacia del evangelio. Hermano, hay un solo evangelio que te restringe de todo hacer el mal, el evangelio de la cruz. Hay un solo evangelio, hay una sola religión que ensalta a Dios y baja al hombre. Hay una sola buena nueva de salvación que trae gozo, trae paz y trae arrepentimiento. Hay una sola realidad sobre todo este universo: Jesucristo hecho hombre, el mediador de los hombres. Hay una sola realidad, hay una sola religión y hay una sola proclamación del evangelio. Es esta: ámense, demuestren amor. ¿Qué es lo que está diciendo el texto, el contexto? Demuestren amor, demuestren toda la eficacia de lo que el evangelio revela a la luz de él mismo. Sean ustedes, no sean, alenten a los perezosos, anímense a los tímidos, cuiden de los débiles, cuiden de los débiles, cuiden de los tímidos. Alenten a los perezosos, a esos que no les gustan trabajar, que les gusten que todo el mundo les dé todo y ellos no hacen nada. A esos tímidos que son tímidos porque ellos mantienen un perfil callado, porque son tímidos en todo, no queriendo que algo que ellos vayan a decir se vaya a malinterpretar más. Y sean pacientes con todo. Eso es lo que concuerda el versículo 14. La razón es porque Pablo tuvo que decirnos a nosotros, tuvo que terminar esta carta así, de esta manera, porque primero comienza con el discípulo, con la iglesia discipulada, con la iglesia amada, con la iglesia que está viva, con la iglesia que espera una esperanza, y terminando con los líderes. Sí, pero hay gente que trabaja en esa iglesia. Y como hay gente que trabaja, tú debes de honrar a esa iglesia. Tú debes de amar a esa iglesia. Tú debes cuidar de esa iglesia. Y Pablo nos dice en el versículo 17, nunca dejen de orar. Si hay algo que va a edificar la obra del Señor en esa iglesia, es no dejar de orar. Versículo corto que usted lo puede poner en un libro, que usted quiere escribir un libro titulado tal o cual, y usted pone todos estos versículos así, porque son versículos pequeños que Pablo está remontándose a lo que la memoria de Tesalónica no debería de no pensar. No dejen de orar, estén siempre alegres. Hermanos, la razón por la cual nosotros somos cristianos, para más decirlo así, es porque honramos a otros cuando otros no nos honran, cuando otros nos escupen y cuando otros nos bofetean. Eso me pasó a mí de misiones hace unos días muy atrás.
en enero. Cómo la gente ve el mal en el cristiano cuando el cristiano le está hablando de paz, salvación, redención y predestinación. ¿Cómo podemos verle eso en el cristiano? Joe Vicky responde: el evangelio es la razón, una sola razón, Joe Vicky decía, por el cual el nombre del Señor Jesús se ensalta. Los hombres quedan bajo, y cuando no hay luz veraz, no hay almas edificadas. Cuando tú y yo como cristianos no somos veraz por lo que decimos, no somos céntrico, cristocéntrico, somos lo que, escucha, somos absolutamente no veraz para esas almas, no edificación para esas almas. Hermano, yo lo voy a repetir de nuevo, que lo repetí la semana. Hermano, cuando yo vengo del trabajo, que voy en el metro de Santo Domingo, qué penalidad me da con gente que habla un evangelio o que hablan la Biblia así textual, los textos, que escudriñan la Biblia, que hablan de la Biblia, que saben de la Biblia. No, hermanos. No. La Biblia se hizo para escudriñarla, para guardarla y para vivirla. J.J. Packer dice en su libro En pos de lo puritano y su piedad: la salvación está reservada para unos sí, para otros no. La salvación es la meramente realidad hecha para los hombres, para que los hombres vengan a ser de Él para siempre. No hay otra entrada que no sea por la fe, por la gracia y por la misericordia de nuestro Dios. Esa es la razón, por Pablo lo dice en el versículo 19 y 20. No apaguen al Espíritu Santo. Claro, porque si tú estás orando, tú no puedes apagar al Espíritu Santo. No se dejen burlar de las profecías. No se burlen de la profecía. No se burlen de la profecía, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno. Eso es para los falsos profetas, para aquellos que dicen ser cristianos y viven una vida apartada de Dios en desobediencia y en castigo final. Esa es la realidad sobre todo este universo. Y esa es la realidad aquí abajo del sol, que la vida fue hecha para Dios, conforme a la voluntad de Dios, para la manera de Dios y para corporar a Dios en todo. No puedes sacar a Dios de la ecuación, porque si sacas a Dios de la ecuación, vas a sacar también a tu existencia. Si no, pongan a prueba todo lo que es bueno, todo lo que es bueno, todo lo que se dice. Pongan a prueba, pongan una balanza, escudriñenlo a ver si es verdad que este líder, que este maestro está diciendo. Digan, revelen, analicen, reflexionen si lo que está diciendo es verdad, concuerda con lo que la palabra de Dios nos dice. Hermanos, la grandísima gracia de Dios le permitió a Pablo traer unos manuscritos como estos. Es la misma grandeza, obra de Dios que actúa en cada iglesia, y Dios conoce de antemano quiénes son salvos y quiénes no. Esas son las razones vitales por qué yo tuve que amanecer casi despierto escudriñando esta palabra, porque aquí está la profundidad, el poder y la anchura de que los líderes, las ovejas, deben de honrarse mutuamente, pero sin disfraz, como decía en la introducción, sin disfraz de piedad sobre remontado el orgullo. Eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Y eso no va a ser así. El orgullo es la piedra principal. Porque estas personas, y ustedes saben a qué me refiero, están en un nivel de preciso y ellos no ponen a nadie chiquito sobre ellos. Dios va a volver. Y cuando Dios vuelva, Dios va a tener que anchar, mirar el corazón de cada X pastor. A mí me preguntaron en una reunión, ustedes saben de quién estoy hablando,
Me preguntaron de esa persona y me voy a reservar el nombre. Me preguntaron de otro y me voy a reservar el nombre. Y yo les dije, ¿ustedes saben qué? Déjenme decirle algo. Oren. No solamente por mí, sino también por ellos. No solamente por eso, por todo. Oren. Oren. Hermanos, la carrera de la fe es suficiente. El hombre no tiene que decirte nada. Cuando usted vino al evangelio, no fue el hombre el hombre lo único que le hizo fue empujarlo. Pero todo le queda al Espíritu Santo. Todo, su trabajo, su alto trabajo que él haga. Ahora Pablo no dice, no apaguen el Espíritu Santo. Porque si una presencia se va de una iglesia, no apaguen el Espíritu Santo. ¿Por qué no apaguen el Espíritu Santo? Retengan todo lo que se dice. Bueno, reténganlo. Esa es la verdad. Entonces Pablo dice en el versículo 23, al final, hasta el 28, escucha el final de Pablo, la finalidad de Pablo, la atención de Pablo, la realidad de Pablo, lo que Pablo quería que los tesalonicenses entendieran de una manera u otra. Oye cómo termina Pablo. Ahora que el Dios de paz lo haga santo, escucha, lo haga santo. Ahora el Dios de paz lo haga santo. Espérate, Pablo, ¿eso está en tiempo pasado o en tiempo presente? No, dice ahora el Dios de paz lo haga santo en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Hermano, cuando yo leí ese texto anoche, escucha lo que yo escribí. Y yo puedo concluir con esto. Escucha lo que yo escribí. Presta atención. Señor, mi cuerpo no ha tenido ni una tilde sin culpa. Mi cuerpo ha sido más culpable y más culpable y más culpable y más culpable de lo que yo me esperaba en mí mismo. Yo soy culpable, Señor. Pero déjame pedirte algo. Eso es algo de una oración que estoy escribiendo para mi segundo libro. ¿Por qué horas y para qué horas? Pero déjame pedirte algo. Señor, grandísimo Rey, sé tú conmigo. Porque no me puedo mantener sin culpa. Soy culpable desde el vientre de mi madre. Te necesito ahora y te necesito ya. Sin ti no puedo hacer otra cosa que rendirme a ti. Dame devoción por orar más. No deje que se apague el deseo de orar y no deje que se apague el deseo de escudriñar las escrituras conforme a tu espíritu. No me quite eso. No te vayas de mí sin eso. Por favor. Y el versículo 24 dice, Dios hará que esto suceda porque aquel que los llamó es fiel. Esa es la conclusión. Si tú puedes ver la suministración de Pablo, comienza en los versículos 12 al 22 hablándonos de las reglas de un discípulo, de una iglesia, de cómo deben de honrarse mutuamente en la luz del evangelio, y termina ya en el versículo 23 hasta el 28, lo cual es lo siguiente, hablando acerca de ¿qué? De doxología. Doxología que se ven detrás de los pasajes, porque Pablo comienza a hablarnos, amén, amados hermanos, amén. Honren a esos líderes por la obra que hacen. Sean ustedes con ellos. Y Pablo termina hablando de una doxología avanzada con respecto a la oración y no apagar el Espíritu Santo. Hermano, ¿por qué se da cuando nosotros apagamos la presencia de Dios? ¿Por qué se da? O desvanece el Espíritu Santo por mi desobediencia, o desvanece la oración porque no le encuentro sentido. Hermano, yo me voy a abrir un poco más aquí, frente a ustedes, a esta cámara. Me voy a abrir un poco más. Escuchen. Algunas veces yo no he tenido devoción por orar, pero nunca por leer un texto que me hable de la oración. Para mí ha sido difícil en esta nueva etapa, con un nuevo trabajo que tengo, orar. ¿Y sabe qué? Oro de madrugada. Estoy alerta. No solamente por mí, por todos.
Porque ¿sabes qué es lo que va a hacer que mi carácter, tu carácter, se transforme cada día? Es hablar con nuestro buen Padre Celestial. Algunas veces cuando yo en la calle me encuentro gente de tal iglesia y ellos están haciendo algo de la obra del Señor Jesucristo, yo me digo a mí mismo, Señor, ayúdame a honrar eso. Ayúdame a honrar eso. Porque escucha a Francis Schaeffer lo que dice en un comentario. La salud de una iglesia depende del carácter de sus líderes. A.W. Pink lo tradució: la salud, lo bienestar de una iglesia, cuando honra a otro independientemente de su obra, él no está honrando a esos líderes solamente, él está honrando a su Dios. Y él conoce que su Dios tiene poder para restaurar, para transformar y para honrar. Escucha A.W. Pink lo que dice acerca de la iglesia. Una iglesia saludable, mantenida en la oración, que no apaga el Espíritu Santo. Ellos no están en búsqueda del elogio, ellos están honrando a aquellos que trabajan arduamente por otros, a la hora de no fijar bien los ojos o de no ponerle mucha atención. Hermanos, ¿por cómo se da la honra? Déjame darte un poquito del aspecto del honrar. El que honra pone por evidencia, escucha bien, pone por evidencia que Dios está reflejado, conectado, comunicado y expuesto a la obra de eso. Usted no va, por más que, antes de terminar, lo voy a poner de esta manera. Por más que cualquier presidente de este país, entre los tres que han subido, por más que usted quiera honrarlo, usted no puede honrarlo. ¿Sabe por qué? Porque el corazón del hombre va de continuo al mal. Y recuérdese que cada uno que sube a esa posición no viene de un trasfondo cristiano, viene de un trasfondo católico. A expensa de lo que ellos entienden que le creen a Dios. Hermanos, el que honra no honra para mal, honra para bien. Si es lo que Pablo nos está diciendo aquí. ¿Qué es lo que dice Pablo? No se burlen de la profecía, sino pongan a prueba todo lo que es bueno. Y él dice que lo dice: asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Más bien, preten. Ay, Dios. Más bien que Pablo, más bien, siempre traten de hacer el bien entre ustedes. Y aún, dice Pablo, aquí que viene, y aquí viene la palabra griega, y aún a todos los demás. No aparece la palabra aún, pero la palabra dice y a todos los demás. Y a todo lo demás. Cuando Pablo refiere a todo lo demás, usted sabe a qué se refiere, a todo. Pero evalúen, analicen, reflexionen y miren a ver si eso es verdad, que lo que ellos están diciendo, que lo que están revelando, tiene coherencia con lo que la palabra de Dios nos dice. Ninguno de esos presidentes. Y perdónenme, presidentes, diputados y síndicos. Pero para tú tener un buen país saludable y una iglesia bien saludable, recuérdate que el manual está aquí y no hace falta que ningún hombre te lo diga. Escudriñar las escrituras en Juan, porque parece que de ella es la vida eterna. Y Pedro responde más adelante: ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y por más que yo me ponga aquí a predicarle a ustedes, yo no lo voy a cambiar. El Espíritu sí, a través de su palabra. Pero recuérdense algo, amados hermanos, que honrar en este siglo, en esta fecha, cuesta. Y cuesta más allá de nuestra vulnerabilidad. Cuesta. Y cuesta, y cuesta, y cuesta. Cuesta reconocer
las honras que otros se merecen. ¿Cómo podemos nosotros concluir? ¿Con preguntas o con una última reflexión? ¿Cómo nosotros podemos concluir? ¿Con la doxología de Pablo o con la ética cristiana moral? ¿Cómo nosotros podemos concluir? ¿Cuáles de estas cosas nosotros nos faltan? ¿Y cuáles de estas cosas nosotros podemos poner por evidencia? Que nosotros estamos siendo creados en Cristo Jesús. Hermanos, nos espera una esperanza cumplida. Con esto, con mi nota. Nos queda una esperanza cumplida. Pero escucha lo que pasó. Con esto yo creo que puedo concluir ya casi. Pero voy a leer esto y quiero que sea un estado de reflexión para nosotros. La moral cristiana entre el siglo XIX y XX. Lo que se dice hasta ahora. Lo que se dice hasta ahora. Lo que se dice es lo siguiente. No necesito honrar porque tengo con quién honrarme a mí mismo. No soy orgulloso, pero aparento lo que entiendo por el orgullo. En otras palabras, se dice que no orgulloso, pero él aparenta lo que se dice de otros con respecto a los altos valores de la vida cotidiana. Y termina este artículo, que lo estoy leyendo, no lo he terminado, solamente esta frase abajo. La vida cristiana se hizo para modelarla, para obedecerla y para vivirla. Pero sin ética y con disfraz de piedad cementada en el orgullo, no habrá escapatoria. Todos tendremos que dar de una manera u otra cuenta. Pero las razones por las cuales nosotros nos mantenemos honrando a otros y otros nos honran a nosotros, no es porque necesitamos el elogio del hombre. Es porque el elogio que vino una vez y todo hombre lo miró y los magos se asombraron, ahí descansa nuestras incapacidades, nuestras irreferencias, nuestros altaneros orgullosos, nuestra vida orgullosa, ahí descansa todo. ¿Dónde? En aquel madero. Porque a la luz del evangelio, escucha, a la luz del evangelio, cuando honramos, no honramos a los hombres porque tienen, porque aparentan, porque llevan, honramos a los hombres porque Dios le ha dado la capacidad para que su elogio y la eficacia de esa honra sean evidentes conforme a lo que el evangelio revela. Asegúrate, digo yo, asegurémonos que cuando honremos a otros, lo honremos a la luz de lo que la palabra de Dios nos dice. Analicemos, reflexionemos y ¿cuál es la otra cosa? Analicemos y reflexionemos y ponemos por evidencia, con la obediencia honrándolo, que ese líder merece esa honra. Porque lo que me está enseñando concuerda con lo que yo estoy brumeando, leyendo y escudriñando. Pablo termina en el 24, amados hermanos, oren por nosotros. Saludo a todos los hermanos con un beso santo. Lutumos. El beso santo. Usted no escucha a nadie ya saludándose con un beso santo. No. Esa es la reverencia del pueblo judío en aquel tiempo. Pueblo griego de aquel tiempo. Ese beso era el beso lupotus, que tiene reverencia, santidad, honor y honra unos con otros. Con el saluden a todos los hermanos con un beso santo. Esa era la evidencia de que ese y esa otra persona no tenían nada que aparentar. Esa era la evidencia de ellos, uno con otro, no tener nada que esconder. Esa era la evidencia que había una comunión
entre ambos, el beso santo. El beso santo aparece en la Biblia muchas veces. Aparece en Lucas, aparece en Mateo, aparece en Marcos, aparece en Miqueas. Ese era el beso santo. El beso santo era la coinonía, respeto, comunión, identidad, confianza, valoración. Eso hacía el beso santo. El beso santo era en la frente y entre ellos dos habían una amistad profunda entre ambos. Pablo termina en el versículo 26, 27 y 28. Le ordeno en el nombre del Señor Jesús que le lean esta carta a todos los demás hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Así nosotros podemos concluir esta primera carta. Ya más adelante vamos a ver lo que el Señor nos dice, pero simplemente algo para dejarlo ahí plasmado. A pesar de mis años que tengo el Evangelio, 13 años, me da deseo de llorar algunas veces. Porque nosotros, como cristianos, necesitamos andar remontados sobre la roca, sobre la firmeza, sobre la fe, sobre lo ordinario de Jesús. Hermanos, el hombre no necesita a usted enseñarle lo que usted puede saber de antemano. El hombre simplemente es un instrumento que Dios lo usa para llevarlo a usted, para arrentarlo a usted y siempre estar en comunión usted con otros. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Jesús vino al mundo a salvar a pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, recuérdense algo, la salvación no es algo simple, la salvación es costosa, pero no en el costo mío, sino en el pago de Jesús. Pago de Jesús, el pago de Jesús fue totalmente, eficazmente total. Hermanos, la salvación tiene un costo y Jesús lo pagó. Puedes entrar gratuitamente, puedes entrar con acción de gracia, porque esta es la voluntad de Dios para todos los santos. Él necesita que tú y yo seamos santos, que sigamos siendo santos, que sigamos siendo santificados, que el nuevo nacimiento siga dándose. Pero recuerda algo. Cuando tú veas a otros predicando allá afuera, hablándote del Evangelio, examina bien, reflexiona bien si lo que él dice concuerda con lo que la palabra de Dios nos dice. Y si eso es así, entonces él merece honra. Él merece elogio. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio barato, todo el mundo lo agarra. El evangelio caro, el evangelio eficaz, el evangelio que te dice a ti, tú eres pecador y tú necesitas a Jesucristo en arrepentimiento y fe, es el evangelio verdadero. Porque hay un solo evangelio que exalta a Dios y baja al hombre a lo más bajo nivel. Nosotros necesitamos una iglesia saludable, una iglesia viva y una iglesia que espera a su Señor con esperanza inconmovible. Pero ¿sabe qué? Honrando y haciendo el bien en todo momento, como lo dije en la serie de Gálatas. Siempre haciendo el bien, siempre honrando bien y siempre sabiendo que hay un Dios que volverá pronto por su iglesia. Una iglesia viva, una iglesia sana, una iglesia saludable. Señor, gracias. Gracias por terminar bien esta carrera de tesalonicense. No sabemos lo que está por delante, pero gracias. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres único, porque tú eres veraz, porque tú eres verdad, porque no hay otro como tú, porque tú volverás pronto por tu iglesia.
Ayúdanos a reconocer que somos tuyos. Separado de ti nada podemos hacer. Y que tú nos amas tal como nosotros somos. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.